Hola, soy Sofía. Mi propio padre me llamó la bastarda, frente a 200 invitados en el día de su boda. Lo dijo con una sonrisa, como si estuviera contando un chiste de mal gusto, mientras su nueva esposa lo miraba con adoración. Ese día, el hombre que biológicamente me dio la vida, decidió borrarme de la suya con una sola palabra. Una etiqueta que resonó en el lujoso salón y se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Fue la confirmación final de que yo no era más que un error, una mancha en el lienzo perfecto de su nueva y adinerada familia. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para la persona que más debería verte en el mundo? Antes de contarte lo que pasó justo después de que me humillara públicamente frente a todos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso meses después, cuando descubrió quién soy en realidad. El conflicto no empezó esa noche, por supuesto. Esa fue solo la culminación de 24 años de ser un secreto a voces. Todo comenzó unas semanas antes, con la llegada de una invitación. No venía en un sobre normal, sino en una caja de cartón grueso con lazos de seda. Al abrirla, el olor a perfume caro me golpeó. La cartulina era pesada, con letras doradas en relieve que anunciaban la unión de Alejandro y de Isabela en un exclusivo hotel de Miami Beach. No era una invitación. Se sentía más como una citación judicial, un recordatorio formal de mi lugar fuera del círculo familiar. Una parte de mí, la parte tonta y esperanzada que se negaba a morir, pensó que quizá era una rama de olivo, una oportunidad para, finalmente, ser incluida. La otra parte, la realista, sabía que solo era una formalidad, una manera de que mi padre mantuviera las apariencias frente a algún pariente lejano que aún recordara mi existencia. Mi vida no podía ser más distinta a la que se describía en esa opulenta invitación. Mientras mi padre, Alejandro, vivía en una mansión en Coral Gables, rodeado de autos de lujo y obras de arte, yo ocupaba un pequeño apartamento en Little Havana. Era modesto, pero era mi santuario, el único lugar donde podía ser yo misma sin sentir el peso de su juicio. Mi mayor lujo no era un bolso de diseñador ni un coche deportivo, sino mi estación de computadora. Un monstruo de 3 monitores, una torre con luces de neón y los mejores auriculares para gaming del mercado. Allí, en el mundo virtual, yo no era la hija no deseada de un millonario. Era alguien respetada, una líder. El dinero que él me enviaba cada mes era una cantidad calculada, lo suficiente para que no pudiera acusarlo de abandono, pero tampoco que me recordaba constantemente que yo no era su verdadera responsabilidad, a diferencia de su hija real, Valentina. La ansiedad me consumió en los días previos a la boda. Pasé horas frente a mi armario, buscando algo que me hiciera sentir menos como un pez fuera del agua. Cada vestido parecía gritar: no pertenezco aquí. Recordé mi 18º cumpleaños, cuando esperé todo el día una llamada suya. En su lugar, llegó un sobre por mensajería. Dentro no había una tarjeta, solo un cheque con una cifra generosa y una nota escueta de su asistente que decía: de parte del señor Alejandro. Ni siquiera se había molestado en firmarlo él mismo. Ese recuerdo me heló el corazón y me sirvió como advertencia. Estaba caminando voluntariamente hacia una trampa emocional, pero la estúpida esperanza de una niña que solo quería el cariño de su papá era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Sentía que si no iba, le estaría dando la razón para excluirme por completo. El día de la boda, al llegar al hotel en mi auto usado que rechinaba cada vez que frenaba, me sentí como una impostora. El vestíbulo era un derroche de opulencia. Candelabros de cristal del tamaño de un coche pequeño, arreglos florales extravagantes y camareros que ofrecían copas de champán a diestra y siniestra. El aire olía a dinero y poder, un aroma que siempre me había resultado sofocante. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas deslumbrantes, me miraban por encima del hombro, sus miradas deslizándose sobre mí, como si fuera invisible, o peor aún, parte del personal del evento. La pequeña chispa de esperanza que había albergado se extinguió de golpe, reemplazada por una sensación de pánico y la certeza de que había cometido un terrible error al venir.
Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente ya buscaba una vía de escape. Busqué a mi padre entre la multitud y lo encontré riendo a carcajadas con un grupo de hombres de negocios. Se veía radiante, el rey en su castillo. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Se disculpó con sus amigos y caminó hacia mí. Sofía, qué bueno que pudiste venir, dijo con un tono tan formal que podría haber estado hablando con una empleada. No hubo un abrazo, ni siquiera un roce en el brazo. Me presentó a uno de sus socios como una conocida de la familia, y la palabra conocida me golpeó con la fuerza de un portazo en la cara. Su nueva esposa, Isabela, se acercó. Me dedicó una sonrisa tan fría como el hielo, y me dio un asentimiento casi imperceptible, sus ojos criticando mi vestido de la cabeza a los pies. Me sentí pequeña, insignificante, un error de cálculo en su noche perfecta. En un rincón, vi a mi hermanastra, Valentina, una chica de 17 años absorta en su teléfono, rodeada de sus amigas. Parecía tan parte de ese mundo como yo era ajena a él. Nunca habíamos cruzado más de 2 frases en toda nuestra vida, pero lo que realmente me rompió fue la enorme pantalla instalada detrás de la mesa principal. En ella se proyectaba un carrusel de fotos familiares. Alejandro, Isabela y Valentina en yachts, esquiando en Aspen, celebrando Navidades en su impecable mansión. Eran la imagen de la familia perfecta, una narrativa visual cuidadosamente construida en la que yo no existía. No había ni una sola foto mía, ni de bebé, ni de niña. Era la prueba irrefutable de que mi historia había sido borrada, editada para no estropear la versión oficial de su vida. Yo no era parte de su pasado, presente ni futuro. Llegó el momento de los brindis. El sonido de los cubiertos contra las copas de cristal llenó el salón, pidiendo silencio. Alejandro se puso de pie, tomó el micrófono y se paró junto a Isabela, su brazo rodeándola protectoramente. Agradeció a todos por compartir ese momento tan especial y comenzó a hablar de su felicidad, de haber encontrado a su alma gemela y de la bendición de tener una familia ideal. Cada palabra era un golpe. Habló de su legado, de sus logros y de la inmensa alegría que le daba ver a su verdadera hija, Valentina, convertirse en una mujer. El énfasis en la palabra verdadera fue intencional, una daga verbal dirigida directamente a mí. Sentí que el aire se volvía denso y que todas las miradas, por un instante, se posaban sobre mí, la anomalía sentada sola en una mesa al fondo. Entonces, ocurrió. Sus ojos, fríos y calculadores, me encontraron entre la multitud. Hizo una pausa dramática, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Levantó su copa ligeramente en mi dirección, como si me estuviera incluyendo en el brindis, solo para poder excluirme de la forma más brutal posible. Y quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo, su voz resonando a través de los altavoces. Mi familia, mis amigos, e incluso algunos errores del pasado. Hizo una pausa, y luego, señalándome sin disimulo, soltó la frase que sellaría mi destino en su mundo. Ella es solo la bastarda. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por algunas risas incómodas. Inmediatamente después, se giró hacia Valentina, sacó una pequeña caja de su bolsillo y le entregó las llaves de un BMW nuevo. Para mi única hija y heredera, declaró, mientras la multitud estallaba en aplausos. El mundo se movió en cámara lenta mientras me ponía de pie. No sentí las piernas, solo una fuerza extraña que me impulsaba a caminar. Cada paso era un eco del aplauso que celebraba mi inexistencia. Nadie intentó detenerme. Las miradas que se cruzaron en mi camino eran una mezcla de lástima, curiosidad morbosa y alivio. El alivio de no ser yo. Atravesé el lujoso salón, pasando junto a mesas repletas de comida que nunca probaría, y flores cuyo aroma se había vuelto nauseabundo. Mi vestido, que tanto me había costado elegir, ahora se sentía como un disfraz barato, una piel ajena que no podía esperar a quitarme. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la máscara de indiferencia que había construido en esos 30 segundos se haría añicos, y no iba a darles ese placer.
La humillación ya había sido pública. El dolor, al menos, sería privado. Salí por las enormes puertas de cristal y el aire húmedo de Miami me golpeó como una bofetada, despertándome del trance. El trayecto de vuelta a casa fue un borrón de luces de neón y calles vacías. Mi viejo coche, con su motor ruidoso y el aire acondicionado fallando, era un contraste brutal con el reluciente BMW que Valentina acababa de recibir. Cada chirrido de los frenos parecía burlarse de mí, recordándome la distancia insalvable entre mi mundo y el de ellos. Apoyé la frente en el volante mientras esperaba en un semáforo en rojo, y fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada y profunda. La rabia de una vida entera sintiéndome como una nota a pie de página en la historia de otra persona. La palabra bastarda rebotaba en mi cabeza, perdiendo su significado y convirtiéndose en un simple ruido, un zumbido que ahogaba cualquier otro pensamiento. Él no solo me había negado, me había marcado, había intentado definirme con su desprecio. En ese momento, en la soledad de mi coche, juré que esa sería la última vez que le permitiría tener ese poder sobre mí. Al llegar a mi pequeño apartamento en la pequeña Habana, cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo por fin la seguridad de mis cuatro paredes. El silencio era un bálsamo. Aquí no había juicios ni miradas condescendientes. Aquí, yo era la dueña de mi espacio, de mi vida. Me quité los zapatos de tacón que me habían torturado toda la noche, y los lancé contra una esquina con una fuerza que no sabía que tenía. Caminé descalza hasta mi habitación, que era más un centro de comando que un dormitorio. La luz ambiental de la torre de mi computadora proyectaba sombras azules y moradas en las paredes, creando una atmósfera de otro mundo. Ese era mi verdadero hogar, el lugar donde mi valor no se medía por mi apellido o la cuenta bancaria de mi padre, sino por mi habilidad, mi intelecto y mi liderazgo. Era el único lugar donde me sentía completa, donde no era un error, sino una fuerza a tener en cuenta. Me senté en mi silla ergonómica y me puse los auriculares, el objeto que me transportaba lejos de mi realidad. El suave acolchado sobre mis oídos silenció el mundo exterior y, con él, los ecos de la voz de mi padre. Al encender los monitores, las pantallas cobraron vida, mostrándome los foros de mi gremio, las estrategias planeadas para el próximo torneo y los mensajes de mis compañeros de equipo. «General, te esperamos para el próximo asalto», decía uno. «Katana, necesitamos tu plan para la defensa del flanco norte», decía otro. Aquí, mi nombre era un título de respeto. General Katana. No era la hija de nadie, no era la conocida de la familia, y ciertamente no era una bastarda. Era una estratega, una líder, una leyenda en un universo que yo había ayudado a construir. La adrenalina comenzó a reemplazar el dolor, y mis dedos volaron sobre el teclado, sumergiéndome en la única batalla que me importaba ganar. Sin embargo, incluso en mi fortaleza digital, los fantasmas del pasado se colaban por las grietas. Mientras coordinaba un ataque complejo, un recuerdo fugaz me asaltó. Tenía 10 años y había ganado el primer lugar en la feria de ciencias de mi escuela. Estaba tan orgullosa de mi pequeño volcán de bicarbonato de sodio. Esperé toda la tarde en la puerta de la escuela, mucho después de que todos los demás niños se hubieran ido, porque él había prometido venir. Nunca apareció. Más tarde, su asistente llamó a mi madre para decirle que una reunión importante se había extendido. Al día siguiente, vi en el periódico una foto suya en un evento de caridad, sonriendo junto a Isabela y una pequeña Valentina. Mi proyecto de ciencias, mi pequeño triunfo, se sintió tan insignificante. La humillación de la boda no fue un evento aislado, fue simplemente la versión más ruidosa y cruel de un mensaje que me había estado enviando toda mi vida. Tú no importas. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por mi persiana, cruda e implacable. Me desperté con el cuerpo dolorido, como si hubiera peleado una batalla física. Lo primero que hice, por una costumbre arraigada, fue revisar mi aplicación bancaria. Cada primer día del mes,
Una transferencia automática de Alejandro aparecía en mi cuenta. Era el dinero del silencio, la cuota para mantener su conciencia tranquila. Pero esa mañana, la cuenta estaba exactamente igual que la noche anterior. La transferencia no había llegado. Un escalofrío me recorrió. No fue solo una humillación verbal, fue un corte definitivo. Me había desheredado emocional y ahora, financieramente. Por un momento, el pánico amenazó con ahogarme. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿La comida? Pero entonces, una extraña calma me invadió. Era libre, aterrada, pero libre. Ya no estaba atada a él por ese hilo de dependencia económica. Mientras procesaba la implicación de mi nueva y precaria independencia, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido, pero sabía instintivamente de quién se trataba. Un mensaje de texto, corto y brutalmente formal. Sofía, Alejandro y yo hemos decidido que es mejor para todos si cortamos la comunicación por completo a partir de ahora. Ha sido su decisión final. Te deseamos lo mejor en tu futuro. Estaba firmado por Isabela. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él mismo. Usó a su esposa como escudo, como siempre lo hacía. La frialdad del mensaje era casi más hiriente que el insulto de la noche anterior. Era burocrático, como el despido de un empleado, no el destierro de una hija. No hubo emoción, ni disculpas, solo una orden de desaparición. La injusticia era tan metódica, tan calculada, que me dejó sin aliento. Miré el mensaje durante un largo rato, las palabras grabándose en mi mente. Luego, sin dudarlo, hice algo que debería haber hecho años atrás. Abrí mis contactos y busqué «padre». Mantuve presionado el nombre y seleccioné «eliminar contacto». Hice lo mismo con el número de Isabela. Con 2 simples toques en una pantalla, borré los últimos vestigios digitales de su existencia en mi vida. No fue un acto de ira, sino de autopreservación. Era como limpiar una herida infectada. Doloroso, pero necesario para empezar a sanar. Sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez, mi futuro no estaba definido por su posible aceptación o su inevitable rechazo. Mi futuro, con toda su aterradora incertidumbre, era solo mío. Esa tarde, mientras investigaba trabajos de desarrollo de videojuegos para complementar mis ingresos de los torneos, la curiosidad me venció. Entré a Instagram, una red social que rara vez usaba, y busqué el perfil de Valentina. Era público, una galería de una vida privilegiada, viajes, ropa de diseñador y fiestas. Pero algo me llamó la atención. Su última publicación era una foto de ella en la boda, posando junto a su nuevo BMW. Sin embargo, el texto no mencionaba el coche. Decía, contando los días para las finales del campeonato en el Kaseya Center. Espero poder ver a mi ídolo, la General Katana, en persona. Es una leyenda. Mi corazón dio un vuelco. La misma chica que había aceptado sonriente el regalo que simbolizaba mi exclusión, idolatraba a mi alter ego sin tener la menor idea. La ironía era tan amarga que casi me reí. Me recosté en mi silla, observando la foto de Valentina y su texto lleno de admiración. El mundo era un lugar extrañamente pequeño y retorcido. La persona que, a los ojos de mi padre, era mi reemplazo perfecto, la heredera legítima. Admiraba a la versión de mí que yo había creado para escapar de ellos. Ella no admiraba a Sofía, la hija no deseada, sino a Katana, la estratega implacable. En ese momento, entendí algo fundamental. Mi padre me había quitado su apellido, su dinero y su reconocimiento. Pero no podía quitarme lo que yo había construido con mis propias manos, en mi propio mundo. Mi valor no residía en su validación. Mi valor estaba en mi mente, en mi habilidad para liderar, para crear, para ganar en mis propios términos. Una nueva determinación se apoderó de mí. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de triunfar. Miré el calendario de torneos en mi monitor. Las finales en el Kaseya Center. El evento que Valentina esperaba con tanta ansia. Mi equipo estaba clasificado, y yo era la pieza central de nuestra estrategia. Hasta ese momento, había considerado participar de forma remota, como siempre lo hacía, protegiendo mi anonimato. Pero ahora,
Algo había cambiado. La idea de subir a ese escenario, bajo las luces, frente a miles de personas, ya no me aterraba. De repente, se sentía como una necesidad, no como una venganza contra mi padre, sino como una declaración de mi propia existencia. En voz alta y clara, iba a demostrarle, a él, a Isabela, y al mundo, pero sobre todo a mí misma, que la Ibastarda tenía un nombre, y que ese nombre era sinónimo de victoria. Los días que siguieron a mi decisión se convirtieron en un torbellino de preparativos febriles y una ansiedad que me carcomía por dentro. Decir que iba a competir en persona era fácil. Hacerlo realidad era una montaña logística y financiera. El premio en metálico del torneo, que antes era un extra bienvenido, se había convertido de repente en mi única red de seguridad. El alquiler, las facturas, la comida, todo dependía de mi rendimiento. Por primera vez, el juego no era un escape, era mi línea de vida. Pasaba las noches entrenando con mi equipo, perfeccionando estrategias hasta que las letras del teclado se borraban bajo mis dedos, y los días buscando vuelos baratos y un hotel asequible cerca del Casella Center, un lugar que parecía pertenecer a otro universo, uno de luces y multitudes, tan distinto a la silenciosa soledad de mi apartamento. La presión era inmensa, un peso constante en mi pecho que me recordaba que un solo error podía costármelo todo. El dinero se convirtió en mi primer y más formidable oponente. La transferencia mensual de mi padre, esa humillante limosna que yo había llegado a despreciar pero de la que dependía, ya no existía. El recordatorio del banco de que el alquiler se vencía en 2 semanas era un nudo en mi estómago. Tuve que tomar decisiones difíciles. Vendí mi vieja consola, la que me había acompañado desde la adolescencia, y con ella se fueron un montón de recuerdos. Luego, con un dolor que me sorprendió, vendí un delicado collar de oro que mi madre me había dejado, la única pieza de joyería de valor que poseía. Verlo desaparecer en la bolsa de terciopelo de un comprador de oro en una casa de empeños del downtown se sintió como una traición. Pero la necesidad era más fuerte que el sentimentalismo. Cada dólar que conseguía era un pequeño paso hacia Miami Beach, pero también un recordatorio de la abismal diferencia entre mi lucha por la supervivencia y el lujo despreocupado en el que vivía mi familia. Las dudas comenzaron a asaltarme en las horas más silenciosas de la madrugada. ¿Estaba haciendo esto por las razones correctas? ¿Era un acto de empoderamiento? ¿O simplemente una forma elaborada de venganza? La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, sus comentarios despectivos sobre cómo perdía el tiempo con esos jueguitos. Me decía que nunca llegaría a nada, que mi mundo virtual era un refugio para perdedores que no podían enfrentar la realidad. Ahora, irónicamente, ese refugio era mi única oportunidad de demostrarle que estaba equivocado. Pero, ¿buscaba su aprobación incluso en mi rebelión? La idea me enfermaba. Luché contra esos pensamientos, recordándome a mí misma que esto ya no era por él. Era por mí. Era para reclamar mi nombre, para demostrar que Sofía, no solo Katana, era alguien digna de respeto, incluso si la única persona que necesitaba escucharlo era yo misma. Justo cuando mi determinación flaqueaba bajo el peso del estrés, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Era de una prima segunda, Laura, alguien que apenas veía pero que había estado en la boda. Su mensaje era torpe, lleno de disculpas por no haber dicho nada esa noche. Sofía. Lo que hizo tu padre fue monstruoso, escribió. No podía creerlo. Agradecí su amabilidad, pensando que eso era todo, un simple gesto de solidaridad. Pero entonces llegó un segundo mensaje, uno que me heló la sangre. Hay algo más que creo que deberías saber. Me sentí terrible por no decírtelo antes, pero no sabía cómo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esperé, con los dedos temblando sobre la pantalla, a que terminara de escribir la siguiente frase. Una frase que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de mi motivación para siempre. El mensaje de Laura apareció en la pantalla, y cada palabra era un golpe. Después de que te fuiste, más tarde en la fiesta,
Escuché a Isabela hablando con un grupo de sus amigas cerca del bar. Se estaban riendo. Alguien le preguntó si no se sentía mal por ti, y ella respondió, textualmente, «Por favor, esa chica necesitaba una dosis de realidad». Alejandro fue demasiado blando con ella durante años. Al menos ahora la bastarda finalmente entendió su lugar. Luego brindaron por ello. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. La risa, la palabra bastarda, de nuevo, esta vez pronunciada con el veneno de la satisfacción. No había sido solo la crueldad impulsiva de mi padre, había sido un acto calculado, celebrado y disfrutado por su esposa. La humillación no había sido un efecto secundario, había sido el objetivo principal. Una calma gélida se apoderó de mí, desplazando toda la ansiedad y la duda. La ira que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y afilada como el acero. Ya no había conflicto interno. Ya no había preguntas sobre mis motivos. El mensaje de Laura fue el catalizador que solidificó mi resolución en un propósito inquebrantable. Esto ya no era un drama familiar sobre un padre negligente. Era una batalla contra una malicia deliberada. Isabela y Alejandro no solo me habían borrado, se habían regodeado en mi dolor. Querían que yo entendiera mi lugar. Pues bien, iba a mostrárselos. Pero no sería el lugar que ellos me habían asignado en el fondo del salón, sino uno que yo misma construiría, en el centro del escenario, bajo miles de luces, donde sus opiniones y su desprecio no pudieran alcanzarme. Con esta nueva energía, me sumergí por completo en la preparación para el torneo. Mi enfoque se volvió casi sobrehumano. Cada movimiento, cada estrategia, cada decisión en el juego estaba imbuida de un propósito feroz. Mientras tanto, el mundo de los esports bullía de expectación. La noticia de que la General Katana, una figura legendaria que siempre había permanecido en el anonimato, haría su primera aparición pública en las finales, se había convertido en el tema principal en todos los foros y blogs especializados. Se especulaba sobre mi identidad. ¿Era un exmilitar? ¿Un genio de la estrategia del MIT? ¿Un prodigio adolescente? Las teorías eran descabelladas y fascinantes. Leía los comentarios con una sonrisa irónica. La gente me imaginaba como una figura poderosa, casi mítica. Nadie podría imaginar que la General Katana era una chica de 24 años que acababa de vender las joyas de su madre para pagar el alquiler. Una noche, la curiosidad me llevó de nuevo al perfil de Valentina. Sabía que no debía, que era como hurgar en una herida, pero no pude evitarlo. Su emoción por el torneo era palpable. Publicaba una cuenta regresiva diaria. Y entonces lo vi. Una foto que me detuvo en seco. Estaba en su habitación. Una habitación que probablemente era más grande que todo mi apartamento. Sonreía a la cámara, sosteniendo 2 boletos VIP para las finales. Pero no fueron los boletos lo que me impactó. Fue lo que había en la pared detrás de ella. Un póster gigante, de tamaño real, de mi avatar del juego. Una guerrera con armadura futurista y una katana brillante. Mi creación, mi alter ego, dominaba el espacio sagrado de la chica que mi padre llamaba su única heredera. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. La imagen de ese póster en su pared no me abandonó. Valentina no solo era una fan, era una devota. En sus publicaciones, hablaba de la filosofía de Katana, citando mis estrategias de batalla como si fueran lecciones de vida. Escribía sobre cómo mi liderazgo la inspiraba a ser más fuerte y a no rendirse. Era surrealista. La misma persona que había aceptado con una sonrisa el coche que simbolizaba mi aniquilación pública, encontraba inspiración en la identidad que yo había forjado para sobrevivir a esa misma aniquilación. Estaba claro que ella, junto con mi padre e Isabela, estarían en el Casella Center, sentados en primera fila, esperando ver a su ídolo. No tenían ni la más remota idea de que la leyenda que veneraban y la bastarda que despreciaban eran la misma persona. Empaqué mi maleta con una extraña sensación de serenidad. Puse mi ropa, mi computadora portátil y, con sumo cuidado, mis auriculares para gaming. Al sostenerlos en mis manos, sentí su peso familiar y reconfortante.
Eran más que un simple equipo. Eran el portal a mi verdadero yo, el símbolo de mi poder. Mi padre me había dado un apellido que intentó arrebatarme. Isabela me había puesto una etiqueta para mantenerme en mi lugar. Pero yo había forjado mi propio título, uno que me había ganado con intelecto, sudor y perseverancia. Iban a ir al Casella Center a ver a un mito, a una leyenda. No sabían que lo que realmente iban a presenciar era el ascenso de Sofía. Y esta vez, no habría forma de que pudieran ignorarme o borrarme de la foto. El escenario estaba listo. El viaje en avión a Miami Beach fue surrealista. Aterricé en el mismo aeropuerto al que mi padre llegaba en su jet privado. Pero yo salí por la terminal de vuelos económicos, arrastrando una maleta con una rueda rota. Cada dólar que gasté en el billete y en el modesto hotel a unas cuantas cuadras del Casella Center era dinero que no tenía. Una apuesta a todo o nada. El aire salado y húmedo era el mismo que recordaba de la noche de la boda, pero esta vez no me sentía como una intrusa huyendo de la humillación. Me sentía como una soldado llegando al campo de batalla. Caminé por Ocean Drive esa primera noche, viendo las luces de neón reflejadas en los capós de los autos deportivos, y vi el hotel de la boda a lo lejos. Era un monumento a mi dolor, pero ahora, en lugar de intimidarme, solo alimentaba el fuego helado que ardía en mi interior. Ya no era su territorio, era el mío. Al día siguiente, me paré por primera vez frente al Casella Center. Era una estructura colosal de acero y cristal, un gigante dormido que pronto despertaría con el rugido de miles de fanáticos. Las pancartas gigantes con los logos del torneo y los rostros de los jugadores más famosos ya colgaban de su fachada. Mi avatar, el de Katana, estaba allí, prominentemente exhibido, su mirada digital fija y desafiante. Ver mi creación, mi refugio, tan grande y real, me provocó un escalofrío. Durante años, ese mundo había sido mi secreto, un lugar donde me escondía. Ahora, estaba a punto de fusionar mis dos realidades en ese mismo escenario. El pánico intentó abrirse paso, la voz de la niña asustada que me decía que corriera y me escondiera, pero la acallé con una sola imagen mental. Isabela y sus amigas, brindando y riendo a mi costa. No, no iba a correr. Iba a caminar directamente hacia las luces. La habitación del hotel era pequeña y anónima, con una vista a un callejón lleno de contenedores de basura. Era el polo opuesto al lujo que mi padre consideraba estándar. En esa soledad, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con toda su fuerza. No era solo un torneo, era un acto de autoafirmación, una declaración de guerra silenciosa. Me senté en el borde de la cama y saqué de mi maleta mis auriculares para gaming. Los sostuve en mis manos, sintiendo el plástico liso y el peso familiar. Este objeto, que mi padre una vez llamó un juguete caro para gente sin futuro, era mi corona, mi armadura. Ponérmelos no solo cancelaba el ruido del mundo exterior, me transformaba. Con ellos puestos, no era Sofía, la hija rechazada. Era la general Katana, una estratega respetada, una líder invicta. Eran el símbolo de todo lo que había construido por mí misma, lejos de su sombra y su dinero manchado de desprecio. La mañana del evento, el aire de la ciudad vibraba con una energía eléctrica. Podía sentirlo incluso desde mi habitación. Multitudes de jóvenes con camisetas de sus equipos favoritos llenaban las calles, sus cantos y risas resonando entre los edificios. Me vestí con sencillez, unos jeans negros, una camiseta oscura y una chaqueta. Quería pasar desapercibida el mayor tiempo posible. Al llegar al área de registro de jugadores, me moví entre la multitud, una anónima más. La ironía era palpable. Estas personas habían viajado miles de kilómetros para ver a la leyenda que yo había creado, sin saber que la tenían al lado, compartiendo el mismo aire. Escuché fragmentos de conversaciones, gente debatiendo mis estrategias, especulando sobre mi identidad. Por un momento, me sentí como una espía en mi propia vida, observando un fenómeno que yo misma había provocado sin ser consciente de su alcance real. Mientras esperaba en la fila para recoger mi credencial,
Mi mirada se desvió hacia una de las muchas pantallas de televisión que transmitían la cobertura en vivo de la llegada de los invitados VIP. La cámara recorría la alfombra roja, deteniéndose en celebridades y figuras importantes. Y entonces los vi. Alejandro, impecable en un traje a medida. Isabela, a su lado, con un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler de un año. Y entre ellos, Valentina, saltando de emoción, con los ojos brillantes y una camiseta que llevaba impreso el rostro de mi avatar. Mi corazón se detuvo por un segundo. Un golpe sordo en mi pecho. Estaban allí. La imagen de Valentina, tan llena de admiración inocente, contrastaba brutalmente con la sonrisa satisfecha y condescendiente de su madre. La realidad me golpeó. En unas pocas horas, esas 3 personas, que representaban todo mi dolor y mi única conexión familiar rota, estarían sentadas a pocos metros de mí, con mi credencial colgando del cuello, un simple trozo de plástico que me daba acceso a un nuevo mundo. Me adentré en el laberinto de pasillos del backstage. El ambiente aquí era completamente diferente. Un caos organizado de cables, técnicos corriendo de un lado a otro, el zumbido de los servidores y el eco de la voz del presentador, que ya calentaba al público en la arena. En una pequeña sala de reuniones, conocí a mis compañeros de equipo en persona por primera vez. Nos habíamos comunicado durante años a través de avatares y apodos. Ver sus rostros reales fue extraño y reconfortante. No hubo preguntas sobre mi pasado ni mi familia. Solo un apretón de manos firme de nuestro tanque, Goliath, y una sonrisa de nuestra sanadora, Pixie. Para ellos, yo era su general. Mi valía estaba demostrada. Su aceptación incondicional fue el último refuerzo que necesitaba. No estaba sola en esto. Pasamos la siguiente hora en nuestra sala de preparación, revisando las estrategias finales. La camaradería era real, tangible. Nos reímos, bromeamos y nos concentramos con una intensidad que solo los que comparten una pasión pueden entender. En ese espacio, yo no era la hija de un millonario ni una víctima de la crueldad familiar. Era una líder entre iguales, respetada por mi mente. Mientras Goliath repasaba nuestro plan de apertura, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, me sentía parte de una verdadera familia. Una familia que no se basaba en la sangre o en las obligaciones, sino en el respeto mutuo y en un objetivo común. Una familia que yo había elegido y que me había elegido a mí. La sensación de pertenencia era tan abrumadora que casi me hizo llorar, pero contuve las lágrimas. Aún no era el momento. Los minutos se hicieron eternos. El rugido de la multitud en la arena se filtraba a través de las paredes. Una bestia sonora que esperaba ser alimentada. Podía escuchar los nombres de otros jugadores siendo anunciados. Los estallidos de aplausos. Mi pulso se aceleró, pero mi mente estaba extrañamente en calma. Era la misma calma que sentía antes de una batalla decisiva en el juego, cuando todas las piezas estaban en su lugar y solo quedaba ejecutar el plan. Mi compañero, Raptor, me dio una palmada en el hombro. ¿Lista, general?, preguntó, su voz llena de confianza. Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Nací lista, respondí. Y en ese momento, lo sentí como la verdad más absoluta. Toda mi vida, cada decepción, cada humillación, cada noche en solitario frente a mi monitor, me había estado preparando para este preciso instante. Entonces, la puerta se abrió. Un asistente de producción asomó la cabeza. General Katana, es tu turno. La ceremonia del premio al estratega de la década. Te necesitamos en el escenario en 2 minutos. El nombre sonó poderoso, real. Me levanté, y mi equipo se puso de pie conmigo, como una guardia de honor. Me puse mis auriculares alrededor del cuello, sintiendo su peso reconfortante. Caminé por el pasillo oscuro que conducía al escenario, siguiendo la luz brillante que se derramaba desde la entrada. El sonido de la multitud se hizo ensordecedor. Cada paso resonaba en el suelo de hormigón. Un tambor que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Estaba a punto de entrar en la jaula de los leones,
pero ya no me sentía como la presa. Me sentía como la domadora. Justo antes de salir de la oscuridad y entrar en el resplandor de los focos, me detuve por una fracción de segundo. Una última imagen vino a mi mente. La de esa niña de 10 años con su volcán de bicarbonato, esperando en vano en la puerta de una escuela vacía. Sentí una punzada de tristeza por ella, por su esperanza rota, pero esa tristeza no me debilitó. Al contrario, me dio la fuerza final. Ya no estaba luchando por su aprobación. Estaba aquí para mostrarle a esa niña que su valor nunca dependió de que su padre apareciera. Estaba aquí para reclamar mi propio nombre, en mis propios términos. El presentador gritó mi nombre en el micrófono, y la arena estalló. Respiré hondo y di un paso hacia la luz, lista para que el mundo, y mi familia, finalmente vieran quién era yo en realidad. La luz me cegó por un instante, un sol artificial que borraba las miles de caras en la oscuridad. El sonido era una fuerza física, una ola de energía que me golpeó el pecho y vibró en mis huesos. Era un rugido ensordecedor de anticipación y emoción. Qué diferente era esta exposición pública de la que había sufrido en la boda de mi padre. Allá, el silencio fue mi verdugo, y las miradas, cuchillos. Aquí, el ruido era una armadura, y las miradas, un tributo. Caminé hacia el centro del escenario, mis botas resonando en la tarima. En las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, mi avatar, la guerrera que había creado en la soledad de mi cuarto, me observaba, y por primera vez, sentí que su fuerza era la mía. No estaba interpretando un papel, estaba reclamando mi verdadera identidad frente al mundo. El presentador, un hombre carismático con una voz que retumbaba en todo el estadio, comenzó a hablar. Sus palabras eran un torrente de elogios que parecían describir a una figura mítica, no a mí. Durante una década, su nombre ha sido un sinónimo de brillantez estratégica, una líder que nunca ha mostrado su rostro, pero cuya mente ha moldeado el panorama competitivo global. La arquitecta de victorias imposibles, la estratega que convirtió a un pequeño gremio en una dinastía. Damas y caballeros, por primera vez en público, la leyenda, la general Katana. Mientras hablaba, una parte de mí se sentía extrañamente desapegada, como si estuviera viendo un documental sobre otra persona. Pero cuando dijo mi nombre, el nombre que yo había elegido, un interruptor se activó dentro de mí. La disociación se desvaneció, reemplazada por una claridad afilada y helada. Este era mi momento. Con un movimiento lento y deliberado, me llevé las manos a la cabeza y me quité los auriculares, dejándolos colgar de mi cuello como un collar ceremonial. Luego, alcé la vista, mirando directamente a la cámara principal. Mi rostro, sin filtros ni avatares, llenó las pantallas de 40 pies de altura. Un silencio momentáneo cayó sobre la arena, un suspiro colectivo de miles de personas mientras procesaban la imagen. La leyenda anónima tenía un rostro, y era el de una mujer joven, con una mirada que no contenía ni una pizca de miedo. No sonreí. Simplemente los miré, dejando que vieran a la persona real detrás del mito. Dejé que me vieran tal como era. Sofía. La chica que había sido borrada. Ahora era imposible de ignorar. El silencio se rompió como un dique, y la arena estalló en un estruendo aún más fuerte que antes. La ovación fue un trueno que sacudió el edificio. Sentí la vibración en mis pies, una validación tangible de mi existencia que no tenía nada que ver con mi apellido o mi linaje. Era un reconocimiento a mi trabajo, a mis horas de dedicación, a mi mente. Pero mis ojos no buscaban la aprobación de la multitud. Escanearon la primera fila, la sección VIP, y los encontraron casi de inmediato. Estaban exactamente donde sabía que estarían, sus figuras recortadas por el brillo del escenario. Alejandro, Isabella y Valentina, sentados juntos. La perfecta familia adinerada disfrutando de una noche de entretenimiento. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y leve interés, aún sin comprender del todo lo que estaban presenciando. Entonces, la expresión de Valentina cambió. Sus ojos se abrieron de par en par,
Su boca se entreabrió en un gesto de incredulidad absoluta. La confusión en su rostro se transformó en un reconocimiento asombrado, luego en una euforia pura y sin adulterar. Se puso de pie de un salto, ajena a las miradas de sus padres, y su voz, joven y sorprendentemente clara, se elevó por encima del estruendo general, amplificada por el micrófono de ambiente más cercano. «¡Dios mío!», gritó con una mezcla de shock y devoción. «¡Es ella! ¡Es mi general!». Sus palabras, pronunciadas con la reverencia de un creyente que acaba de presenciar un milagro, fueron la chispa que encendió la pólvora. El momento que había imaginado, el payoff de su obsesión, era más potente de lo que jamás hubiera soñado. La cabeza de Alejandro giró bruscamente hacia su hija, y luego de vuelta hacia el escenario, sus ojos fijos en mi rostro en la pantalla gigante. La comprensión lo golpeó como una fuerza física. Su mandíbula se aflojó. El color desapareció de su rostro, y su máscara de arrogancia se desintegró, revelando a un hombre completamente perdido. A su lado, Isabela se quedó congelada, su sonrisa de superioridad petrificada en una mueca de horror. Su mano voló a su boca, como si quisiera contener un grito. El director de la transmisión, oliendo el drama, dividió la pantalla, mostrando mi rostro impasible a un lado y los rostros descompuestos de mis humilladores al otro. La misma multitud que había aplaudido mi aniquilación en su boda, ahora era testigo de su desconcierto, transmitido a millones de personas en todo el mundo. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi era cruel. Esperaba sentir una oleada de triunfo vengativo, un placer sádico al ver sus rostros. Pero para mi sorpresa, lo que sentí fue una calma profunda, una quietud absoluta en el centro de la tormenta. Su shock no me produjo alegría, sino una sensación de cierre. La herida que habían abierto en mí, la que había supurado durante años, finalmente comenzó a cicatrizar. Verlos así, pequeños y confundidos bajo las luces, me hizo darme cuenta de que su poder sobre mí se había evaporado. Ya no eran los gigantes que definían mi valor. Eran solo dos personas en una multitud, espectadores de una historia que ya no les pertenecía. La bastarda, que habían intentado enterrar, había resucitado en el escenario más grande de todos, no por su sangre, sino por su propio mérito. El presentador, recuperándose del momento, se acercó a mí con el trofeo. Era pesado y frío en mis manos, una pieza de metal pulido que representaba una década de mi vida secreta. Me acerqué al micrófono, y el rugido de la multitud se calmó hasta convertirse en un murmullo expectante. No miré a mi padre, no miré a Isabela. Mis palabras no eran para ellos. «Gracias», dije, mi voz firme y clara. La gente suele decir que construyas tu propio futuro. Yo digo, construye tu propio mundo. Un mundo donde tu valor no lo defina tu origen, sino tu habilidad, tu pasión y tu lealtad. Este premio no es solo para mí. Es para mi equipo. Es para cada jugador que ha encontrado una familia y un hogar en los lugares que otros llaman solo un juego a Brow. La referencia a los jueguitos de mi padre fue sutil, pero para mí fue un golpe de gracia. Mi mirada se encontró entonces con la de Valentina. Todavía estaba de pie, con lágrimas de emoción brillando en sus ojos. Su admiración era genuina, pura, sin la mancha de la malicia de sus padres. Ella no veía a la hermanastra que su familia había despreciado. Veía a su ídolo, a la leyenda que había inspirado sus sueños. En ese momento, no sentí ira hacia ella, ni siquiera lástima. Sentí una extraña conexión, un reconocimiento silencioso. Levanté ligeramente el trofeo en su dirección y le di un asentimiento de cabeza, uno pequeño, profesional y casi imperceptible. No era un gesto de perdón ni de reconciliación familiar. Era un gesto de la General Katana a una de sus más leales seguidoras. Un reconocimiento de que, en mi mundo, ella era bienvenida, pero en mis términos. Finalmente, me di la vuelta. Le di la espalda a la primera fila, a mi pasado, a las dos personas que habían intentado definirme con su desprecio. Me enfrenté a la multitud,
a los miles de extraños que me habían aceptado incondicionalmente, que me aclamaban no por el nombre que me habían dado al nacer, sino por el que yo me había ganado. Levanté el trofeo por encima de mi cabeza, y la ovación alcanzó un nivel ensordecedor. El sonido ya no era una fuerza externa. Se sentía como si viniera de dentro de mí. Era el sonido de la libertad. El sonido de una victoria que no era sobre ellos, sino sobre la versión de mí misma que alguna vez creyó que los necesitaba. La partida había terminado, y la bastarda acababa de hacer jaque mate. Todo lo que vino después de ese momento se sintió como un sueño febril. Fui conducida a través de un laberinto de pasillos hacia una sala de prensa abarrotada, donde los flashes de las cámaras explotaban como supernovas y los periodistas gritaban preguntas. ¿Quién eres realmente? ¿De dónde vienes? ¿Por qué el secreto? Respondí con una calma que no sabía que poseía, dando respuestas vagas pero educadas, que protegían mi privacidad mientras alimentaban el mito. No mencioné a mi familia. No les di el poder de ser ni siquiera una nota a pie de página en mi historia de éxito. Eran irrelevantes. Mientras hablaba, vi en un monitor una repetición del momento de la revelación, con la pantalla dividida. Vi sus rostros de nuevo, congelados en shock. No sentí nada. Era como ver una película antigua protagonizada por extraños. El cordón umbilical emocional finalmente se había cortado. Cuando salí de la sala de prensa, el eco de mi propio nombre, Katana, todavía resonaba en mis oídos. De vuelta en la impersonal habitación de hotel, el silencio era abrumador. El trofeo de metal pulido estaba sobre la mesita de noche, frío e irreal junto a mi billetera casi vacía. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que se siente después de una batalla que ha durado toda una vida. En mi teléfono, una notificación del banco brillaba en la oscuridad. El premio del torneo, una suma de 6 cifras, había sido depositado. Miré el número, y por primera vez, no sentí alivio ni euforia. Sentí el peso de la libertad. Era el primer dinero en mi vida que no estaba manchado por la obligación, la lástima o el desprecio. Era mío, limpio y absoluto. No era solo dinero. Era la prueba tangible de mi independencia, el capital inicial de mi nueva vida. Pocas horas después, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que conocía demasiado bien, el de Alejandro. No era una disculpa, no era una pregunta, era una orden. Tenemos que hablar, mañana, en mi oficina. Leí las palabras, y la vieja Sofía, la que buscaba desesperadamente una migaja de su atención, habría sentido un nudo de ansiedad y esperanza. Pero esa Sofía había muerto en el escenario del Casella Center. Miré el mensaje, vi la arrogancia intacta, la suposición de que su autoridad sobre mí seguía vigente. No sentí ira, solo una lástima lejana y vacía. Con un movimiento tranquilo, mantuve presionado el mensaje y seleccioné eliminar. Luego, abrí el contacto y lo bloqueé. No hubo ceremonia, ni una lágrima. Fue tan simple como apagar una luz en una habitación en la que ya no planeaba entrar nunca más. A la mañana siguiente, mientras empacaba para irme, llegó una llamada de un número desconocido. La ignoré, pero inmediatamente después entró un mensaje de voz. La voz de Isabela, tensa y sibilante. Sofía, no sé qué juego estás jugando, pero has humillado a tu padre y a esta familia públicamente. Él está devastado. Lo que hiciste fue cruel e innecesario. Deberías pensar en las consecuencias de tus actos. La audacia de sus palabras casi me hizo reír. La palabra, humillado, saliendo de su boca, era una obra maestra de la hipocresía. Ella no estaba preocupada por el dolor de Alejandro. Estaba furiosa por haber perdido el control de la narrativa, por haber sido expuesta como la villana en mi historia. Sin escuchar el resto, borré el mensaje de voz y bloqueé su número también. El círculo se había cerrado. Había construido un muro, no por odio, sino por la simple y llana necesidad de paz. En medio de ese bombardeo de toxicidad, llegó una notificación de una plataforma de juegos. Un mensaje directo de un usuario llamado
Valen_Striker. Era Valentina. Su mensaje era un torrente de palabras atropelladas y llenas de emojis de estrellas y caras de asombro. OMG, Katana, Sofía. No puedo creerlo. Eres tú. Eres mi ídolo. Lo que hiciste anoche fue lo más increíble que he visto en mi vida. Siento mucho lo de mis padres. Lo de la boda. No tenía ni idea. Por favor, dime que esto es real. Su mensaje era caótico, infantil y, sobre todo, sincero. No había malicia en ella, solo la admiración pura de una fan que acababa de descubrir que su héroe vivía al otro lado de un muro familiar que ella nunca supo que existía. Era la única voz de ese mundo que no sonaba contaminada por el ego o la crueldad. Me tomé un día entero para responderle. Necesitaba procesarlo. Finalmente, le escribí una respuesta corta y cuidadosa. Hola, Valentina. Gracias por tus amables palabras y por tu apoyo como fan. Significó mucho. El mundo del gaming es un gran lugar para encontrar tu propia fuerza. Sigue entrenando y quizás nos veamos en la arena algún día. Firmé como Katana. Mantuve una distancia profesional y amable. No le ofrecí una hermandad instantánea ni una reunión familiar. Le ofrecí lo único que podía darle sin comprometer mi nueva paz. Un gesto de reconocimiento de una mentora a una jugadora prometedora. La puerta no estaba cerrada, pero el umbral estaba claramente definido por mí. Cualquier relación futura sería en mi territorio, bajo mis reglas, lejos del campo de batalla de nuestra familia. Con el dinero del premio, mi primera acción fue práctica y simbólica. Dejé el pequeño apartamento en la pequeña Habana, el lugar que había sido tanto un santuario como una jaula. No me mudé a una mansión en Coral Gables para competir con ellos. En cambio, alquilé un moderno loft en el distrito de Wynwood, con paredes de ladrillo visto, ventanas enormes que daban a murales vibrantes y un espacio abierto perfecto para mi nueva y mejorada estación de trabajo. Era un lugar que respiraba creatividad e independencia, un reflejo de la persona en la que me estaba convirtiendo. Cada mueble que compré, cada cuadro que colgué, fue una declaración. Esta casa no estaba construida con el dinero del silencio de un padre, sino con los frutos de mi propia victoria. Era la primera vez en mi vida que me sentía verdaderamente en casa. El éxito en el torneo no solo me trajo independencia financiera, sino también profesional. Mi bandeja de entrada se inundó de ofertas, contratos de patrocinio de marcas de tecnología, invitaciones para ser comentarista en grandes eventos, e incluso propuestas de varias de las principales desarrolladoras de videojuegos para liderar sus nuevos proyectos de estrategia. El apodo que mi padre usaba para menospreciarme, la chica de los jueguitos, se había convertido en mi marca personal, una marca que ahora valía millones. Acepté una oferta para convertirme en consultora principal de una nueva liga de eSports, un trabajo que me permitía dar forma al futuro de la industria que me había salvado. Mi pasión, mi escape, se había transformado en mi imperio. Meses después, mientras tomaba un café en mi balcón, una noticia apareció en mi feed. El conglomerado de Alejandro había sufrido una caída significativa en sus acciones después de una mala inversión. La foto que acompañaba el artículo lo mostraba saliendo de un edificio, con el rostro cansado y notablemente más viejo. Leí el titular y seguí desplazándome por la pantalla. No sentí alegría, ni schadenfreude, ni siquiera una pizca de interés. Era como leer sobre los problemas de un país lejano. Su mundo, con sus fortunas y sus caídas, ya no tenía ninguna conexión emocional conmigo. Su estatus, el arma que había usado para hacerme sentir pequeña, era ahora completamente irrelevante. Su poder sobre mí no solo había desaparecido, sino que el concepto mismo de su poder se había vuelto absurdo. Mi vida ahora sigue un ritmo tranquilo y decidido. Trabajo en proyectos que me apasionan, rodeada de un equipo que me respeta por mi talento, no por mi nombre. Mi familia es el gremio con el que compito los fines de semana. Un grupo de personas leales repartidas por todo el mundo. A veces Valentina me envía mensajes sobre sus progresos en el juego, y yo le respondo con consejos breves y alentadores. Es una relación extraña, pero es nuestra. Por la noche, a menudo me siento en mi escritorio,
Me pongo mis viejos auriculares para gaming, y el mundo exterior se desvanece. Pero ya no lo hago para escapar. Lo hago para construir. El silencio que ahora me envuelve no es el silencio del rechazo, sino el silencio de la concentración, de la creación. Soy Sofía. Soy Katana. Y finalmente, soy libre. Mi historia comenzó con una palabra, una etiqueta que alguien más eligió para mí. Bastarda. Durante años, dejé que esa palabra me definiera, que se convirtiera en las paredes de la prisión invisible en la que vivía. Creía que mi valor estaba atado a la validación de un hombre que nunca quiso dármela. Pero lo que aprendí, parada bajo esas luces en el Casella Center, es que las etiquetas solo tienen el poder que tú les das. La lección más grande de mi vida no fue aprender a ganar un juego, sino aprender que nadie tiene el derecho de escribir el título de tu historia. Tú eres el único autor. Cuando alguien intenta ponerte una etiqueta para disminuirte, no es un reflejo de quién eres, sino una confesión de su propio miedo y de sus propias limitaciones. Su crueldad era su debilidad, no la mía. El verdadero punto de inflexión no fue la venganza ni la humillación pública. Fue darme cuenta de que mientras intentaba desesperadamente entrar en un mundo que me rechazaba, tenía el poder de construir uno completamente nuevo desde cero. Mi apartamento, mi computadora, mi gremio, no eran un escape de la realidad. Eran los cimientos de una realidad mejor, una que yo misma diseñé. Una realidad donde el respeto se gana con habilidad. La lealtad se demuestra con acciones, y la familia es la gente que lucha a tu lado, sin importar de dónde vengas. Si te sientes como un extraño en tu propia vida, si sientes que no encajas en el molde que te dieron, quizás no estés hecho para ese molde. Quizás tu propósito es construir uno nuevo, uno que sea del tamaño exacto de tus sueños y tu verdadero potencial. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi padre, y la verdad es que la pregunta se ha vuelto irrelevante. La libertad no llegó con el perdón, llegó con la indiferencia. Perdonar todavía implica que ellos tienen un lugar en mi historia, que su ofensa fue tan significativa que requiere un acto de absolución de mi parte. Pero lo que logré fue algo mucho más poderoso. Ellos dejaron de importar. Su aprobación, su dinero, su opinión, todo se convirtió en ruido de fondo, como el tráfico en una ciudad lejana. La verdadera victoria no es hacer que tus opresores se arrepientan, es llegar a un punto en el que su existencia ya no tiene ningún efecto en tu paz interior. Dejé de jugar su juego, y al hacerlo, les quité todo su poder sobre mí. Hay un dicho que dice que algunos nacen con un apellido y otros tienen que ganárselo. Alejandro me dio un apellido que intentó usar como un arma en mi contra, un recordatorio constante de que yo no era suficiente. Pero en la soledad de mi habitación, yo forjé un título, la General Katana. Y ese título, ganado con miles de horas de esfuerzo, estrategia y dedicación, me trajo más respeto, más lealtad y más amor del que su apellido jamás podría comprar. Lo que construyes con tus propias manos, lo que ganas con tu propia mente, siempre tendrá más valor que cualquier cosa que te sea dada o negada por derecho de nacimiento. Tu verdadero nombre no es el que está en tu certificado de nacimiento, sino el que te ganas a través de tus acciones y de la persona en la que te conviertes. Si estás viendo esto y te sientes invisible, subestimado o como la oveja negra de tu familia, quiero que escuches esto con atención. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. No pases tu vida mendigando un asiento en una mesa donde no te quieren. Levántate y construye tu propia mesa. Encuentra tu propia arena, ya sea un escenario de esports, un estudio de arte, un laboratorio de ciencias o una pequeña empresa que empieces en tu garaje. Encuentra el lugar donde tu talento hable más fuerte que las dudas de los demás. Tu comunidad, tu verdadera familia, te está esperando allí. No están esperando que demuestres que eres digno. Ya lo saben. Solo están esperando que te presentes y reclames tu lugar. Mi vida hoy es tranquila. El silencio que antes me aterraba, el que me recordaba mi soledad, ahora es mi espacio más sagrado. Es el silencio de la concentración, de la creación, de la paz. Ya no miro por encima del hombro,
esperando la aprobación o el rechazo de nadie. Miro hacia adelante, hacia los mundos que aún quiero construir, las batallas que aún quiero ganar y la persona en la que sigo evolucionando cada día. La niña que fue llamada bastarda en un salón lleno de gente, ahora es una mujer que es aclamada por su nombre ganado en una arena llena de admiradores. Y esa transformación no fue un milagro, fue una elección. La elección de creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Al final, todos tenemos una elección. Podemos dejar que las etiquetas que nos ponen se conviertan en nuestro destino, o podemos usarlas como combustible para forjar uno nuevo. Mi historia no es sobre videojuegos. Es sobre encontrar tu poder en los lugares más inesperados y reclamar tu narrativa. ¿Has encontrado ya el lugar donde tu verdadero nombre es reconocido? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla y saber que no estoy sola en este viaje. Y si mi historia te ha tocado de alguna manera, suscríbete y activa las notificaciones, porque hay muchas más batallas por ganar y muchas más historias de transformación por contar. Gracias por escuchar